Bienvenidos a un nuevo episodio de Gastro Rambler, el podcast en el que vemos la intersección entre la comida y la cultura popular. Mi nombre es Shannon y te estaré acompañando en este viaje culinario. Como buena apasionada del vino que soy, sabía que tenía que invitar a Alex Pardo a este nuevo episodio. Alex es ganador del premio al mejor sumiller de España en el Campeonato de España de Sumilleres en este 2023 y me contó toda su trayectoria, cómo empezó en el mundo del vino y algunos maridajes que recomienda para esta temporada de otoño-invierno. Bueno, pues nada, un gusto saludarte y conocerte y nada, y poder participar contigo en tu podcast. Sí, igualmente. Bueno, yo ya te conocía a ti porque creo que es un poco más fácil porque eres una persona un poco más pública en España. Y te conocí a ti porque tengo un especial interés por el vino. Hace poco terminé el WSET, ¿Cuál de ellos el, cuál hiciste? el 2. El nivel 2, muy bien, Ujú. está muy bien. Sí, y me falta, bueno, el 3 y ya sería el 4 y ya el diplomado. Eso ya es una carrera de fondo, pero bueno, para empezar y tomar contacto, desde luego que ya el 2 está muy bien. Sí, creo que aprendí muchísimo. Y nada, supe de ti por el premio que te dieron de Mejor Sumiller de España. Sí. Felicitaciones. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, realmente sí que está lo del el Campeonato de Sumiller de España está bien, es algo que todos los sumilleres siempre tenemos como el objetivo, o por lo menos algunos, de llegar a ser el mejor sumiller de España, es algo muy bonito. Y sobre todo es importante que no es un premio que te dan, sino que es algo que tú consigues. Porque en España se dan muchos premios, pero te puede dar premio, por ejemplo, pues hay un premio muy importante en España que se concede, que es la Real Academia de Gastronomía, que da el premio también a mejor restaurante o a mejor chef, a mejor sommelier también, pero son premios que conceden ellos a quien ellos consideran. Aquí no, lo del Campeonato de España sí que es una competición realmente donde tú compites contra otros sommeliers que ese día pues también ya previamente han pasado su clasificatoria por regiones de España, ¿sabes? Se hace una clasificatoria, por ejemplo, pues en la zona de Galicia, otra clasificatoria en Cataluña, otra clasificatoria en Murcia, en Valencia, en Andalucía. Entonces, los que van ganando ya en sus regiones, luego compiten en el campeonato nacional. Entonces, es algo, creo que, bueno, pues importante sobre todo por el hecho de que has sido tú el que has conseguido pues clasificarte y situarte a la cabeza de estos sommeliers, que vienen siempre gente muy preparada de toda España. Sí, no fue tu primera vez, ¿no? Participando en esta Era la competición. segunda, era mi segunda vez. Yo la primera vez que participé fue en el anterior año, en el año 2022. Fue la primera vez que participaba y quedé en segunda posición. Y ya este año ya tenía la sensación, digo, tengo que conseguir llegar y me preparé bastante, estudié bastante este año, si es cierto. Hay que estudiar mucho y luego preparar la parte del servicio, porque en ese examen también tienes una parte teórica de examen de texto, luego tienes una parte también de cata y luego hay una última que es ya la de servicio delante de los clientes y se hace además, bueno, como un roleplay en el escenario y te van haciendo diferentes pruebas. Y bueno, tienes ahí todo el público que te está viendo y la verdad que aparte que estás un poco nervioso y si encima te están viendo la gente, pues te pones todavía un poco más nervioso, Claro. pero también parte de eso, parte de lo que ellos valoran en ese examen es cómo tú te desenvuelves en una situación tensa, ¿no? Porque también tú que has trabajado en sala y has trabajado en restaurantes, como me decías, también al final sabes que el estar de cara al cliente y esas situaciones también tenemos, los que estamos trabajando en restaurante, tenemos que resolverlas de la mejor manera posible. Sí, sí, y más con, bueno, ya los nervios de que si se me olvidan las cosas o no, pero en general veo que de lo que se ve por fuera, pareces una persona bastante inquieta, bastante curiosa, Sí, bastante proactiva, porque veo que también tienes tu academia online eso de es, Gran Cru Academy. así ¿Cómo, es. cómo empezó esta idea de, bueno, ahora voy a empezar a transmitir lo que conozco? Bueno, pues mira, todo surgió en pandemia y cuando aquí en España pues también se paralizó todo, se paró por el tema del COVID y demás y no podíamos ir al trabajo, pues es de estas veces pues que tienes más tiempo a lo mejor de pensar, ¿no? Ujú. Y pensando qué podía hacer en ese tiempo, decidí siempre, bueno, a mí el tema de la formación siempre me gustó.
Y ya antes de hacer Gran Cru Academy, yo ya había hecho bastantes colaboraciones en escuelas de hostelería. Por ejemplo, en las cámaras de comercio aquí de España, en algunas provincias también había ido ya a dar alguna clase, alguna formación. A mí la formación siempre me gustó, pero siempre habían sido formaciones presenciales. Pero bueno, como te digo, por el hecho de la pandemia y que no podíamos hacer formaciones presenciales, dije, bueno, ¿y por qué no preparar una formación online en la cual pues la gente ahora que está en casa, que siempre las personas que estamos en hostelería nos quejamos de que no tenemos tiempo libre, de que no tenemos tiempo para estudiar? El Ujú. poco tiempo que tenemos libre de cuando no estamos trabajando lo dedicamos a nuestras familias, a nuestros hijos, a dedicarnos, bueno, y lo poquito tiempo que tienes para también entretenerte y divertirte un poco, pero no había tiempo prácticamente para estudiar y dije, pues ahora es el momento, ¿no? Que ahora que tenemos más tiempo. Y me junté, hablé con varios sommeliers, amigos míos españoles, aproveché de su amistad y les comenté mi proyecto, mi idea, y les dije, oye, ¿qué os parece si preparamos un curso al estilo? Mi idea era preparar un curso con el material parecido a un WSET Ujú. nivel 3 Sí. o el Court of Master Sommelier, que también es otra formación muy importante, que también la hay tanto en Europa como América. Y de hecho, bueno, pues la idea fue eso, que cada uno se dedicase a una región del mundo. ¿Cuál era tu región favorita? Pues había compañeros de, pues mi región favorita es Alemania, venga, pues tú haces Alemania. Otro, pues a mí me gustan los Estados Unidos, venga, pues tú haces los Estados Unidos. Cada uno fui buscando, cada uno de los sommeliers, cuál era el área que ellos dominaban más y con el que se sentían más identificado, el que más les gustaba. Y entonces fui repartiendo cada uno de los países y al final, bueno, pues hicimos, ya lo que no quiso hacer nadie, eso lo hice yo. Digo, ya, bueno, pues, yo les dije primero, elegir vosotros lo que más os guste y a ver qué países quedan por hacer. Y bueno, yo me quedé con la parte bueno, que nadie eligió, eso ya lo hice yo y muy bien, la verdad que fue un curso que arrancamos de esa manera todos y creo que fue una bonita puesta en común, no solamente mía, sino de sumilleres que son amigos, buenos amigos míos y además bueno, muy buenos profesionales de aquí de España, porque varios de ellos además también habían sido ya campeones de España de sumilleres. Había varias personas ya con el Advanced Sommelier del Court of Master Sommelier, que es una formación ya muy complicada. O sea que había unos perfiles de sommeliers importantes trabajando en este proyecto. Sí, en general yo creo que España tiene una cultura gastronómica impresionante y Sí, sí, esto sí. también se transmite en el servicio y también en el sector de bebidas. Vi que tú vienes de una familia que ha estado en este mundo y Sí. que desde pequeñito estuviste en esto, pero específicamente el vino, ¿qué fue lo que te hizo entrar? Bueno, pues mira, yo, como tú bien dices, yo vengo de familia de hostelería. Mi padre ya tenía su restaurante y mi padre cuando empezó con su restaurante yo tenía 3 años nada más. O sea que realmente yo recuerdo desde mis primeros recuerdos como niño de jugar en el restaurante de mis papás. ¿Sabes? Venía del cole y de hacer los ejercicios, los deberes que decimos aquí en España, hacer los deberes que nos mandaba el profe y hacerlo en la cocina con mis padres. O sea que yo recuerdo pues eso, desde pequeñito estar allí con ellos y haberme criado entre camareros y cocineros. El inicio ya con el tema del vino, pues fue porque también mi padre en el restaurante, pues a mí me dejaba esa parte, cuando yo le ayudaba, cuando íbamos a hacer la compra y comprábamos en los grandes almacenes donde se compra pues la carne, el pescado y comprábamos todo para luego para llevar al restaurante. Pues yo me encargaba del tema de la compra del vino. Me gustaba y mi padre me decía, bueno, encárgate tú, venga, elige tú los vinos. Y poco a poco pues me fui interesando por ello. Yo digo que empecé leyendo las etiquetas de los vinos. Yo leía los vinos, las etiquetas por detrás y veía, pues este vino está elaborado como te ponen algunas descripciones, con esta variedad de uva, esta otra, tiene este porcentaje de alcohol, está elaborado, tiene tantos meses de crianza en roble americano, roble francés, no sé qué. Y yo leía las etiquetas y me resultaba curioso y las aprendía, las memorizaba. Entonces, ¿por qué la memorizaba? Porque luego cuando llegaba el día que el cliente me la pedía, me pedía ese vino en el restaurante, pues yo le explicaba un poco esa etiqueta que había leído. Pues señor o señora, mire, este vino viene de este pueblo, se elabora con estas uvas, tiene tantos meses de crianza, tiene tal. Y bueno, el leer las etiquetas me hizo interesarme por ellos y querer aprender más. Y así empecé luego pues a comprarme mis primeros libros de vino
empecé a leer y empecé a interesarme por el mundo del vino, hasta que luego ya hice mi primer curso como sommelier, que fue en Madrid, en la Cámara de Comercio de Madrid. Pero bueno, yo empecé así, poco a poco, interesándome por ellos y porque todavía no podía probarlos, porque yo era muy pequeño y mi padre no me dejaba beber vino, ¿sabes? Así que yo aprendí de vinos leyendo las etiquetas antes de poder probarlos. Al final creo que también es una buena manera de aprender. Me acuerdo que cuando yo hice este curso cuando terminé el WSET, Claro, había una mujer que no bebía, o sea, ella no claro. consumía alcohol. Sí, 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 Y aún sí. así, o sea, perfecto, todas las catas, lo sabía, la teoría, que creo que también es fundamental a la Lo hora. es, para mí lo es, y muchas veces es más importante casi, como tú dices, que el hecho de catar. O sea, el hecho de catar, desde luego que es muy importante. Por supuesto que todas las facetas son importantes, pero creo que conocer la historia, de dónde viene ese vino, conocer un poco, pues eso, qué perfiles, qué características producen ciertas uvas en ciertos territorios, Ujú, conocer los climas, los suelos, por qué estos vinos son así. Todo es importante, pero el hecho de catar también lo es, pero hay muchas personas que se centran en catar y catar y catar y ser grandes catadores. sí. Tú puedes ser un gran catador o una gran catadora que te sirvan una copa de vino y que seas capaz, porque los hay personas que son capaces de solamente al olerlo y luego probarlo, saber incluso decir de dónde puede venir ese vino, con qué uva está elaborado, el saber describir un vino perfectamente, pero si no sabes toda esa parte teórica, se queda lo otro cojo. Es Ujú, como esa mesa que cojea, ¿no? Que se mueve porque una de patas está corta. Entonces, creo que lo importante es ser una persona lo más completo posible. Hay que saber un poquito de todo, por supuesto hay que saber servirlo bien, y por eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, he hecho en falta en el WSET, que falta la parte de servicio del vino, falta la parte en la cual pues se explique correctamente que te expliquen temperaturas, en qué tipo de copa, cómo se almacena el vino, cómo se conserva correctamente, cómo se sirve y los maridajes, con qué tipo de gastronomía va mejor un vino u otro. O sea, hay ujú. una parte importante del servicio que no se da, o por lo menos no se daba cuando yo lo aprendí, cuando yo estudié WSET, no sé si a día de hoy a lo mejor ya sí lo han Sí, incorporado. sí, Antes por lo menos, ahora ya sí está. sí, sí, o sea, no, obviamente no es lo foco principal, pero sí es algo que está muy presente y que me llamó mucho la atención porque incluso tuvimos como una pequeña cata con algo de picoteo, Pues me alegro, sí, sí, sí. Me alegro sí, que ya sí. lo hayan incluido porque sí es cierto que cuando yo lo hice solamente se centraban en la parte teórica, en toda esa parte de paisajes, de suelos, de climas, variedades de uva históricas, pero faltaba la parte de servicio y por eso recuerdo además que una compañera del curso, cuando terminó, le dijo a nuestra instructora, le dijo, entonces yo ya soy sommelier. Le dijo, no, no. Tú por haber aprobado y has sacado ya has terminado tu formación de WSET 3, no eres sommelier, porque falta toda la parte de servicio que hay en un Ujú, sommelier que atiende en un restaurante. Si ahora ya lo han incorporado, me alegro porque ahora ya será un curso, desde luego, pues mucho más completo y como debe de ser, claro. claro, sí, sí. Tú porque estuviste desde pequeñito, como me cuentas, en este mundo, pero yo he visto a medida que he ido, bueno, creciendo también, habiéndome criado en distintos países, el acercamiento que mi generación tiene hacia el vino es un poco como con respeto. No es algo que uno está acostumbrado desde pequeño, por lo menos en Estados Unidos y en América Latina, a consumir. Siempre se ha visto como algo más de señores más grandes, de Ya, algo un poco ajeno. Y sí, veo que con las estadísticas que el consumo de alcohol en la generación Z está bajando un montón en general, pero es que obviamente del vino aún más. sí. Entonces, sobre todo en España también, que es uno de los países en Europa que no consume tampoco tantísimo vino a pesar de que produce un vino de calidad genial. Sí. ¿Qué crees tú que son estas cosas que deberíamos empezar a hacer para consumir más vino en España? Bueno, realmente antes en España sí que se consumía bastante, pero porque no estaba tan penado o mal visto el consumo de vino. De hecho, yo recuerdo que, bueno, algunas veces hablando este tema con mis papás, y ellos dicen que ellos cuando eran niños
también algunas veces pues les daban un poquito de vino con el pan y azúcar. Era como una merienda, ¿no? Tomarlo por la tarde. Y porque el vino entonces se veía no como una bebida ahora alcohólica, sino que en España se consideraba un alimento. Entonces, cuando estaba bien visto como un alimento, pues no estaba, pues eso, como penado que Ujú. un papá diera a un niño un poco de vino. Hoy, si alguien en un restaurante o en una casa ven que un papá o una mamá le da un poco de vino a un niño o una niña, puede tener un problema. Sí, ¿Sabes? Y entonces era algo natural, algo normal dentro de unos límites. Claro, evidentemente no se va a beber una botella de vino, pero era un aporte calórico. O sea, el tomar el vino es un aporte calórico y que en épocas a lo mejor de escasez y de sitios que a lo mejor pasaban un poquito de hambre, el poder tomar un poco de vino o pan mojado en vino se veía como algo positivo, algo que era un alimento para esa persona. En los últimos años el consumo de alcohol pues está muy mal visto en general. Hay muchos problemas con el tema de la conducción, de la carretera, que te pueden hacer un control de alcoholemia y que a ti te puede pasar algo y desde luego tú puedes causar un accidente y tener un problema grave hacia otra persona, por supuesto. Y eso hay que erradicarlo. Pero yo creo que sobre todo el problema es cultural. El tema es cultural, el tema viene desde las escuelas, el tema creo que el gobierno tiene que hacer también por apoyar el consumo moderado del vino. La gente joven a día de hoy también sí que consume alcohol en España, pero no consumen vino. El problema es que ven, como igual que me estás diciendo tú, que el vino es como para consumo de gente más mayor, no para gente joven, pero en cambio sí consumen whisky, consumen ginebra, consumen ron mezclado con Coca-Cola, ¿sabes? Entonces al final sí. se juntan los fines de semana, grupos de amigos, se compran sus botellas de ron o de whisky, como digo, y se preparan sus bebidas en un parque, por ejemplo, y se juntan todos o en una casa. Eso sí se consume. Ese alcohol, un destilado, tienen 40 grados o 43 grados. Un vino tiene 15. O sea que la cantidad de alcohol que ingieres es mucho menor tomando un vino. Para mí creo que, aunque no es sano, pero dentro de lo malo, pues desde luego es menos malo que beberse un whisky o un ron. Entonces, no sé, yo creo que tendría que haber un poco más de publicidad en aspecto positivo, siempre desde un punto de vista de un consumo moderado y creo que tomar un vaso de vino, incluso hay doctores que está demostrado que un consumo moderado puede ser positivo en el aspecto de tu circulación de la sangre, en el aspecto del corazón. Mm. La parte del vino de tinto tiene en la piel de la uva tinta, hay unos polifenoles que son antioxidantes y son positivos también dentro de un consumo moderado. Pues oye, tenemos que apostar por eso. También es cierto que muchas veces para beberte una copa de vino parece que hay que hacer un máster y que cuando alguien te pone delante una copa de vino tienes que hacer esa cata que hablábamos antes y decir qué aromas encuentras y qué sensaciones en la boca y cómo son los Sí, taninos. No hace falta. Yo creo que al final hay que disfrutarlo y tomarlo de manera tranquila, sosegada y sin pensar. Igual que cuando te tomas una cerveza, lo único que piensas de esa cerveza es que esté bien fresquita, ¿verdad? Y te dan una cerveza y no piensas en catarla, en sacar sus aromas y sus... No, tú te lo tomas, está fresquito y ya está. Pues eso creo que también tiene que ser así con el vino, dejar que sea algo sencillo de tomar y de disfrutar y no pensar mucho más. claro. Esa sencillez también va a hacer que sea más cercano. Y creo Claro. que a nivel bueno, de comunicación y de marketing, que es en donde yo trabajo actualmente, creo que hay mucho trabajo todavía por hacerlo más cercano. Creo que ves todas estas publicidades de otros tipos de bebidas alcohólicas en las que a ti te provoca, o sea, ir corriendo al supermercado y comprarte esa botella y Claro. tomártela. Pero luego Mm. de vinos muy pocas y las que ves es todavía algo muy lejano, o por lo menos Sí. muy lejano para las generaciones actuales. Entonces creo que ahí todavía hay mucho trabajo. Ahora se están haciendo, yo veo, tú que eres de marketing además, y hay muchas etiquetas de los vinos, estás viendo ahí las etiquetas, están poniendo etiquetas más modernas, en algunos diseños hay bodegas que están poniendo también nombres a los vinos más divertidos, más cercanos, más juveniles.
Entonces, yo creo que todo esto se está haciendo para que sea más cercano. También has visto ahora que también hay botellas de vino que tienen el tapón a rosca, el Sí. tapón, el tapón de rosca, y creo que también es más fácil para que cualquier persona lo pueda abrir, porque a un chico o una chica que no ha abierto nunca una botella de vino, le das la botella y lo mismo no tienen un sacacorchos. No tienen en casa para sacarlo. Y si le dejas un sacacorcho y no lo ha usado nunca, quizá le cueste mucho trabajo y llegan a romper el corcho y no son capaces de abrirlo. Entonces, todo, coges una botella de ron o lo que decíamos antes, una botella de whisky y haces así y lo abres y ya está. Entonces, eso mismo, pues también tiene que ser con el vino. Que muchas veces decimos, no, es que el vino tiene que ser en tapón de corcho y si le pones con otro tapón ya parece que es un vino de peor calidad. Pues no, hay que hacerlo también fácil y cercano para que la gente, cualquiera pueda abrirlo, pueda tomarlo y si no la termina, la cierra otra vez con su tapón y la guarda y no pasa nada. Claro. Entonces, todo eso, desde el marketing de esa botella con el tapón y una etiqueta más moderna y demás, a esa publicidad también que salga en redes sociales, que se comunique, pues que hagan reels y que hagan stories en Instagram y TikTok y que la gente se ponga las pilas si quieren llegar a ese tipo de público. Es Mm, así. 100%. ¿No? Ya adentrándonos más en tu filosofía de maridaje y en la labor que realizas en Coque, ¿cuáles son estas cosas que tú siempre tienes en mente a la hora de recomendar un vino o a la hora de crear una carta de maridaje? Bueno, lo primero, a la hora de, porque son dos temas. Uno, lo que es a la hora de recomendar al cliente y el otro, crear esa carta. Ujú. Pues yo primero, en lo que se refiere a la parte de recomendar al cliente, sí te diría que siempre me gusta hacerle una serie de preguntas al cliente para saber, con respecto a lo que me responda, saber más o menos por dónde le puedes recomendar. Porque cuando tienes una carta muy amplia, desde vinos, pues desde 35 o 40 euros hasta vinos de miles de euros, pues claro, tú tienes que hablar antes con el cliente y saber qué tipo de vino le puede gustar o tomar en esa noche o en ese día con su menú, le puedes recomendar, pero claro, hay un amplio un amplio abanico de estilos, de precios, de zonas, de variedades de uva. Entonces, lo ideal es hablar un poquito, establecer una pequeña conversación, preguntarle por sus gustos, sus preferencias, qué tipos de vino bebe habitualmente, si le gustan los vinos de una variedad de uva u otra, si les gustan unas zonas u otras. Entonces, con respecto a lo que te conteste, pues tú ya sabes más o menos por dónde le puedes recomendar. También es importante a veces incluso hablar del presupuesto, hablar del dinero que se quiere gastar, porque yo recuerdo cuando yo empecé en hostelería siempre me decían en los primeros cursos de sommelier que no era correcto hablar del dinero con el cliente, como que era de mal gusto hablar de dinero. Y creo que si no hablas a veces de dinero, puedes caer en problemas con ese cliente. Mm. Entonces, creo que es importante también, si ellos no te lo dicen, porque sí que hay muchos clientes que te dicen, pues mira, me gustaría tomar un vino tinto, me gusta tinto y que sea un tinto con cuerpo, que tenga peso en boca, que sea estructurado y me pienso gastar esta noche 80 euros. Ah, pues muy bien, pues tú ya sabes que le vas a recomendar dentro de ese precio y no va a haber problema. Entonces, si no te dan pistas, yo creo que no pasa nada por preguntar y hablar de precio y así te evitas cualquier tipo de problema. Y siempre también por supuesto pensando en la comida que van a tomar, hablar un poco pues de sus gustos y hay gente que le gusta pues tomar los pescados con vinos blancos, las carnes con vinos tintos, pero que es lo normal, lo habitual, pero también hay otros que les gusta probar y divertirse, decir, oye, yo voy a arriesgar hoy y quiero probar un maridaje que se salga de lo habitual. Respecto a la parte que me decías de crear esa carta, siempre hay que pensar, por supuesto, en varios factores, como por eso pensar en la oferta gastronómica del restaurante, porque no es lo mismo preparar una carta para un restaurante de comida japo Mm. o un restaurante que haga comida de carnes, asados. No tiene nada que ver con un restaurante vegetariano, por ejemplo, ¿no? Que Claro. solamente tenga verduras. Entonces, dependiendo de su oferta gastronómica, prepararemos una carta u otra. Dependerá también de la ubicación, de dónde se encuentre, porque no es lo mismo una carta de vinos para un restaurante que va a estar en la capital de España, en Madrid, por ejemplo, que tiene mucha clientela internacional, a un restaurante, por ejemplo, que vaya a estar a las afueras y en un barrio que es un barrio, a lo mejor que no es un barrio de alta, de personas que tienen un alto nivel económico. Entonces, dependiendo de esa ubicación, también tendrás una carta de vinos u otra. También si estás en una zona productora.
Me refiero, pues no es lo mismo hacer una carta de vinos aquí en mi barrio, donde yo vivo, a hacerla en un pueblito que está en La Rioja. Sabes que La Rioja en Exacto. España es una de las zonas más importantes en producción. Entonces, claro, si tú haces una carta en un pueblito de La Rioja que tiene público que pasan y que van a visitar los fines de semana, lo lógico que haya bastante vino de Rioja, porque la gente cuando vaya allí, a esa zona, querrá tomar los vinos de allí. No le vamos a dar vinos de otras zonas. Puede haber alguno, pero la mayoría, el 90% de la carta tiene que ser vinos de la zona. Entonces, hay que pensar también en esa ubicación, el location, ¿no? Como decía, el location, location. Pues eso hay que pensarlo también en tu carta. Hay que pensar también en el tipo de público que te visita, hay que pensar su nivel económico, su nivel de adquisitivo, y también en ese tique medio, ¿no? En este restaurante, pues no es lo mismo una carta que vayas a hacer para un restaurante que tiene un tique medio de 30 euros a un restaurante como Coque, que su tique medio, su menú son 340. Entonces, evidentemente, pues también eso te va a dar el saber qué tipo de vinos vas a incluir en esa carta, en ese menú. O sea, hay que pensar un poco en esos factores a la hora de, yo siempre lo hago cuando alguien me pide una carta de vinos para un local, les mando una serie de preguntas que me tienen que responder. Y ahí les pregunto ese tique medio, oferta gastronómica, la ubicación, el perfil de cliente, todas esas cosas. Y cuando a mí me lo responden, yo ya sobre sus respuestas creo la carta. Mm. Claro, es la única manera también de crear algo que tenga sentido, que funcione y que sea rentable. Claro, claro, claro. Es que si no, tú vas a crear una carta a la que el sommelier le gusta, yo creo, "Ah, yo voy a poner los vinos que a mí me gustan". Y luego resulta que no tiene nada que ver con ese restaurante. Y cuando vas, ese cliente que va, ve la oferta gastronómica y luego ve los vinos y te dice, es que no me pegan nada con esto, Sí, ¿sabes? Entonces, la idea es eso, hacer ese trabajo previo, y también es muy importante otra cosa, que es saber qué distribuidores son los que te van a llevar el vino a tu restaurante, porque ha pasado alguna vez, me pasó una vez, y esto pues al final aprendes de los errores, ¿no? Hablé con una persona que me pidió una carta de vinos para la isla de Lanzarote, Lanzarote en las Islas Canarias, ujú, ¿sabes? Y yo le preparé una carta que estaba muy bien pensada en su gastronomía, en la oferta gastronómica que había hecho, en su perfil de cliente, todo eso, pero se me olvidó una cosa muy importante, que era qué vinos encuentras en su isla, porque es una isla pequeñita. claro. Entonces, claro, después de haber hecho todo ese trabajo, luego me dice, Alex, he pedido los vinos a mi distribuidor y me dice que estos vinos no llegan aquí a la isla. Entonces, claro, había que haber hecho otro trabajo primero, es decir, ¿qué vinos tenéis disponibles en vuestra isla? ¿Qué vinos llegan bien a la isla, a Canarias, a la isla de Lanzarote? Entonces, a partir de ahí vamos a pensar en la carta. Entonces, Mm, dependiendo también, tienes que tener en cuenta también esa distribución de vinos, qué tal llegan a tu zona. claro, sí, sí, Claro. 100%. Ya entrándonos a tus gustos, ¿cuál es ese maridaje predilecto que tú dirías, ya, me muero mañana, con esto me quedo? Ay, me encanta tomar. A mí me gusta mucho el queso. ¿Sabes? Me gustan mucho los quesos, digo que soy muy ratón porque me encanta, y, y como soy muy ratón, pues me encanta tomar un buen queso con un vino que sea ligeramente dulce, y si puede ser un fortificado tipo un porto, por ejemplo. Un porto, tomar un porto Ruby o un porto Tony con un queso, por ejemplo, un Stilton o un queso Roquefort, ¿sabes? Estos quesos con la veta ligeramente azul, Mm, esa sensación salada y picante del queso con el toque ligeramente dulce del vino, o incluso con un vino de Jerez, ¿sabes? Tomarlo, ese mismo queso, tomarlo con un Pedro Jiménez o con un Moscatel, que son maravillosos. Entonces, a mí ese maridaje, el maridaje de contraste, el contrastar la sensación salada y picante con la sensación ligeramente dulce, me parece que es un maridaje perfecto en la boca. Y para la gente que está escuchando, ya que, bueno, en el hemisferio norte, otoño, invierno, ¿qué recomendaciones les das sin saber nada más de vinos para esta temporada? Nada, esta temporada es ideal para tomar vinos tintos. Desde luego que siempre el otoño e invierno es cuando, cuando apetece tomar estos vinos que tienen a lo mejor un poquito más de cuerpo y más de alcohol. Cuando llega el verano y llega el buen tiempo, te apetecen vinos más fresquitos, tomar buenos blancos y rosados, champanes, vinos espumosos, pero ahora yo creo que es la época, pues, eso también de la gastronomía, los platos de caza, las Mm, setas, platos siempre que son con un poquito más de grasa
y también para esa grasa pues acompañan mejor vinos tintos. Entonces yo recomendaría pues un buen vino español, por ejemplo, de la zona de Rioja, o tomar un buen Ribera del Duero también, que sabes que en España son muy ricos, hechos a partir de la uva tempranillo. También en España hay una denominación de vinos que es maravillosa, que es la denominación del Bierzo. En el Sí. Bierzo los vinos se hacen con la uva mencía y también son vinos que acompañan muy muy bien a la gastronomía del invierno, del otoño. Y bueno, también los vinos de Jerez, que a mí me gustan tanto, tomar un buen oloroso, por ejemplo, o un buen palo cortado, que son vinos muy especiales, acompañarlos pues de un guiso, un estofado. Aquí en España decimos las carrilleras de cerdo también están buenísimas, esas carrilleras en salsa, con unas patatitas y tomarlo con una copita de oloroso, es maravilloso, está muy bien. Ahora que dices el Bierzo, me acabo de acordar de un vino que probé hace poco, Masuria se llama. Ah, sí, sí, está muy bien, Y me encantó claro. y Ahí en el súper Bierzo fan. se hacen vinos muy ricos y que merece mucho la pena probarlo, porque además, en regla general, es una zona que ofrece mucha calidad a un precio muy razonable. Si ya España en general tiene precios muy razonables, el Bierzo puedes tomar un gran vino pues por 20 euros. Te tomas un vinazo, ¿eh? Un vino realmente bueno, bueno, por un precio muy razonable. Yo súper fascinada de los vinos de este país. Sí. Bueno, Alex, muchísimas gracias por el tiempo que dedicaste. Me encantó conocer más de tu vida, de tus Nada, un gusto. recomendaciones de vinos y súper encantada de tenerte aquí. Pues nada, un gusto a ti que me hayas dado también la oportunidad de charlar contigo un poquito y nada, y a todos los que escucharon, si quieren un día pues animarse y visitar mi página web en grandcruacademy.com, ahí van a ver la información de todos los cursos y también de mi nuevo libro, porque no te dije que bueno, que estrené un libro también esta semana pasada, que Ah, ya no, no sabía. saqué, sí, sí, saqué el libro que se llama Los vinos de Andalucía de Alex Pardo. Y bueno, te lo enseño por aquí, aunque no sé cómo lo estamos grabando. Y Ay, genial. este es el libro. Felicitaciones. Gracias. Y bueno, en él cuento un poco también mis viajes a Andalucía, las bodegas que visité y más me gustaron. Y hablando de todas las denominaciones de origen, pues ahí, como te decía, de los vinos de Jerez, los vinos de la Manzanilla de Sanlúcar, Condado de Huelva, Montilla Moriles, cómo se elaboran los Pedro Jiménez, qué es un palo cortado, qué diferencia hay un amontillado a un fino, pues todas esas cosas están aquí explicadas y además de manera muy sencilla y muy fácil para que todo el mundo lo entienda. Genial, bueno, lo voy a checar. Y lo Claro que pondré sí. también en la descripción del episodio. Y nada, te mando un súper abrazo. Claro que sí, claro que sí. Pues a tu disposición para cuando quieras y nada, que un gusto conocerte, ¿vale? Igualmente. La única manera de seguir creciendo y seguir creando contenido es con tu apoyo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y síguenos en redes sociales.